Muchas gracias. Bueno, el contenido de la charla, está un poco sintetizado en el título, es mostrar qué quiere decir que la teoría antropológica se sitúa en un programa de investigación, en el sentido de la Catos, el programa de investigación que llamamos programa epistemológico de investigación en didáctica de las matemáticas. De manera que la intención de la charla es hacer una cierta visión panorámica de la teoría antropológica, lo cual es muy difícil en un tiempo tan limitado, pero lo vamos a intentar en la medida de lo posible. El guión empezará con un primer punto que llamo la revolución brusoniana, porque de hecho propongo que este nuevo programa de investigación fue fundado, iniciado por la teoría de situaciones didácticas, especialmente por Guy Brusson. Por tanto, este será el primer punto de la charla. A continuación empezaré a explicar las aportaciones de la teoría antropológica de lo didáctico a este programa, a este nuevo programa de investigación, centrándome especialmente en la forma como la teoría antropológica de lo didáctico construye el objeto de estudio de la didáctica, es decir, en la forma como caracteriza los tipos de problemas que puede plantear la didáctica de las matemáticas, desde el punto de vista de la teoría antropológica, claro. Y me fijaré especialmente en tres aportaciones, no puedo hablar de todo. Tres aportaciones que me parecen muy importantes son la teoría germen de la teoría antropológica, que es la teoría de la transposición didáctica, y las consecuencias, entre otras, de esta teoría en relación a la ampliación de la unidad de análisis. Es muy importante la idea de unidad de análisis de una disciplina científica, ya lo explicaré un poquito. La segunda aportación en la que me voy a fijar y voy a explicar es en qué forma la teoría antropológica modeliza tanto las actividades matemáticas como las didácticas de una manera unitaria, mediante la noción de praxeología. Y un tercer punto es la importancia de la dimensión ecológica, lo que llamamos la ecología de las praxeologías matemáticas y didácticas. Acabaré poniendo algunos ejemplos de problemas didácticos y para resaltar, concretamente tres ejemplos, para resaltar ciertos aspectos, ¿no?, de los problemas, es decir, rasgos característicos de un problema de investigación en didáctica de las matemáticas cuando es propuesto por la teoría antropológica. Pondré tres ejemplos. Y acabaré con una alusión a que hay que salvar los problemas. Bien, empezamos con la revolución brusoniana, una foto bonita de Guy Brusson. ¿Todos lo conocéis personalmente? Es una persona encantadora. Bien, la medalla que recibió, la medalla que se le fue otorgada, la primera medalla Felix Klein, naturalmente que no hace falta decirlo, otorgada con todo merecimiento, es una muestra de reconocimiento a su obra. Su obra que no es su teoría, hay que distinguir. Es decir, él es el iniciador de la teoría de situaciones, pero no es el propietario. Esto lo dice él, no lo digo yo. Las teorías no son de nadie. La teoría del cálculo diferencial no es de Newton, ni es de Leibniz, es de la humanidad, es de la comunidad. Bien, y lo mismo las teorías de acciones y todas las demás teorías científicas. Bien, ¿en qué consiste la revolución brusoniana? Que es el punto de partida, por eso lo voy a explicar un poquito, de la teoría antropológica y del programa del programa epistemológico de investigación en el cual se situará después, porque la teoría antropológica es hija de la teoría de situaciones. Bien, la teoría de situaciones, en mi opinión, no todo el mundo está de acuerdo con esto, es lo que estoy diciendo, es una interpretación, mi interpretación. La teoría de situaciones didácticas propone un nuevo programa de investigación en el sentido de la Catos en didáctica de las matemáticas, y es lo que llamo el programa epistemológico, que se caracteriza principalmente porque cambia el objeto de estudio. Es un nuevo, propone, ya lo explicaré un poquito, un nuevo objeto de estudio, un nuevo tipo de problemas didácticos. Cambia la noción de problema didáctico. También una nueva metodología de investigación y también una ambición nueva que hasta entonces no estaba muy interiorizada, que es la ambición de construir una ciencia autónoma. La didáctica de las matemáticas como disciplina científica. Esta ambición todavía hay investigadores en otros ámbitos que todavía no la han asumido como tal, ¿entendés? Pero bueno.
Yo pienso que a pesar de ello, algunas de las interpretaciones habituales de la teoría de situaciones didácticas la trivializan, porque la quieren hacer compatible, esto es muy normal, con los enfoques comúnmente aceptados. Siempre que hay una revolución científica, hay un grupo importante de investigadores que quieren que no cambie nada, o que cambie lo que pueda cambiar para que en el fondo no cambie nada, es decir, para hacerlo compatible con lo viejo, lo nuevo con lo viejo. Bien, voy a insistir en este punto. La teoría de situaciones tiene una ambición de construir una nueva ciencia. Construye por primera vez, de manera sistemática, la noción de fenómeno didáctico-matemático. Es decir, existe una ciencia si existen fenómenos específicos para tratar. Es decir, ¿por qué existe la sociología como disciplina científica? Porque existen fenómenos sociológicos que no son tratables ni con psicología, ni con semiótica, necesitas un nuevo campo de investigación. Lo mismo pasa en didáctica de las matemáticas. Por tanto, construye esta noción que, bueno, se puede conceptualizar de diferentes formas. La noción de fenómeno didáctico. Hemos hecho un trabajo con Michel Artigue que lo hemos presentado en el tercer congreso de la teoría antropológica, en la que profundizamos un poco la noción de fenómeno didáctico, que en una primera instancia podríamos decirlo como una regularidad no intencional y reducible a los fenómenos cognitivos, sociológicos o lingüísticos asociados. Los fenómenos no son producidos de manera voluntaria e intencional. Los fenómenos didácticos tampoco, los fenómenos económicos tampoco, los fenómenos sociales tampoco. Es muy ingenuo pensar que se construyen de manera intencional y que solamente con la voluntad se pueden modificar. En esta ambición, la teoría de situaciones amplía radicalmente el objeto de estudio de la didáctica de las matemáticas, que pasa a incluir la actividad matemática escolar, que hasta entonces era transparente. De manera que la teoría de situaciones es la primera que pone de manifiesto la necesidad de cuestionar y por tanto modelizar la propia actividad matemática. Porque lo que se pretende explicar en primera instancia es la propia actividad matemática. Ahora lo explico un poquito mejor. De manera que se produce aquí una revolución copernicana, en el sentido de una revolución fuerte. Invierte el problema que planteaba la didáctica clásica. La noción de didáctica clásica es una noción que introduce Rousseau en su artículo muy conocido, ¿cómo se llama? Del 86, me parece. Me acuerdo, bueno. Ahí introduce la noción de didáctica clásica y habla de didáctica clásica versus didáctica fundamental. Él habla de un inicio de una nueva didáctica, de lo que le llama fundamental. Esto creó problemas porque la gente se enfadaba. Esto de fundamental quiere decir que lo otro es menos importante, no sé qué. Entonces yo por eso propuse lo de programa epistemológico. ¿En qué sentido? Aquí Rousseau lo explica un poquito. A ver. Desde la perspectiva de la teoría de las situaciones, los alumnos se convierten en los reveladores de las características de las situaciones a las que reaccionan. Y él mismo dice, esto es literal, es importante señalar esta inversión de posición con respecto a las aproximaciones de la psicología y de la didáctica clásica. Bueno, eso lo digo yo, pero cuando dice psicología se refiere a las aproximaciones de la psicología. En las cuales las situaciones suelen estudiarse como un dispositivo para revelar los conocimientos del alumno. En síntesis, lo que está diciendo es, mientras que en la didáctica clásica se utilizaban las situaciones de clase o lo que sea para estudiar los conocimientos del alumno, aquí lo que hacemos es al revés, utilizamos los conocimientos del alumno para estudiar las situaciones. El objeto de estudio ha cambiado y las situaciones son modelos de la actividad matemática. Es decir, la teoría de situaciones no estudia los procesos cognitivos ni estudia los conocimientos del alumno. Lo dice muy claramente. Digo porque hay muchas interpretaciones cognitivistas de Rousseau, de la teoría de situaciones. Sigo explicando un poquito esto, porque es un punto delicado. La teoría de situaciones toma como objeto de estudio, fijaros que esto es lo que caracteriza a una disciplina científica. ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Qué es lo que estudia? ¿Dónde está el misterio? ¿Qué es lo que modeliza? ¿Qué es lo que pretende explicar? Eso es lo que caracteriza
una disciplina científica. Bien, pues la teoría de situaciones toma como objeto de estudio las situaciones didácticas. Esto es, los modelos de interacción de un sujeto genérico con cierto medio. Bueno, esto es teoría de situaciones, ¿sabéis un poquito? Una situación didáctica determina, modeliza un conocimiento matemático. O sea, el tipo de modelización matemática que hace la teoría de situaciones, y por eso a veces no se entiende mucho, es mediante situaciones didácticas. Y modeliza el conocimiento didáctico, modeliza un conocimiento matemático como el recurso óptimo del que dispone el sujeto para alcanzar o conservar en esta situación un estado favorable. Bueno, utilizo mucho la nomenclatura misma de Rousseau, porque si no se deforman las cosas. Pero lo que es importante es que la teoría de situaciones toma como objeto de estudio las propias situaciones, no el conocimiento de los alumnos. Entonces es una inversión del objeto de estudio que requiere cuestionar las formas habituales de describir e interpretar los conocimientos matemáticos. Una cosa muy sobresaliente, muy específica, muy nueva de los trabajos de Rousseau es que cuestiona los modelos epistemológicos, es decir, las maneras de interpretar la matemática escolar, los modelos epistemológicos de los diferentes ámbitos de las matemáticas, modelos que son muy comunes a las instituciones. Los dominantes quiere decir que se repiten en las instituciones, mientras que la teoría de situaciones construye modelos propios. Así, por ejemplo, ya voy a poner algunos ejemplos, la teoría de situaciones cuestiona qué son los números decimales y construye todo un modelo completamente diferente del que domina en las instituciones escolares, pero también diferente del que domina en las instituciones sabias de los números racionales. Por tanto, fijaros, modeliza lo que cuestiona, donde está el misterio, que es, en primer lugar, en la actividad matemática. Por eso diremos después que funda este nuevo programa, esta nueva manera de entender la didáctica, este nuevo programa de investigación, que es el programa epistemológico. ¿Qué son los números decimales? ¿Qué es contar? Tiene unos trabajos preciosos sobre un modelo epistemológico específico hecho por la didáctica y para tratar la problemática didáctica, hecho desde la didáctica, un modelo epistemológico de qué es contar, qué es la geometría, qué son los decimales. Fijaros qué es la continuidad de una función, que afirma el teorema de Tales, trabajos muy bonitos. ¿Qué relación existe entre la estadística y la probabilidad? Que ha trabajado mucho Rousseau y sus alumnos sobre este tema. Por tanto, nace así, este es un punto muy importante, una nueva manera de entender la didáctica de las matemáticas que Rousseau, para que quedase claro que era nueva, la llamó epistemología experimental de las matemáticas. Dijo, lo que estoy haciendo lo podríamos llamar epistemología experimental de las matemáticas, que quiere decir construir modelos de las matemáticas a partir de la actividad de los alumnos y de los hechos didácticos. Esto es una revolución completa desde el punto de vista clásico en didáctica de las matemáticas. Incluso en algún lugar dice, hemos de tener la ambición, desde la didáctica de las matemáticas, de reconstruir la matemática. Dice, es una ambición muy difícil, eso lo dice literalmente, dice, pero es nuestra obligación, algo así. Históricamente, la epistemología experimental, bueno, que después la llamó didáctica porque tampoco uno puede decidir cambiar el nombre de las cosas, es muy difícil, Si tú quieres cambiar el nombre de las sillas y decirles a partir de ahora mesa, lo tienes difícil, te acabarás rindiendo a la evidencia. Entonces, tenemos que seguir llamando didáctica, pero sin olvidar que desde el punto de vista de la teoría de situaciones es epistemología experimental. Históricamente, nace con las primeras formulaciones a la teoría de situaciones, cuyo texto fundador pues es el año, más o menos, porque a veces aquí hay dudas, alrededor de los 72. Fijaros, eso quiere decir 40 años. Hace 40 años que surge el programa epistemológico. Por tanto, estamos en la más tierna infancia. Desde el punto de vista histórico, una disciplina científica empieza a madurar pues, después de 100, 200 años. La psicología todavía está un poco empañada, eso tiene ya casi 200 años. En esto consiste el principio metodológico fundamental de la teoría de situaciones didácticas. Aquí he puesto otra cita para que, en fin. Fíjate, una cita de Rousseau,
literal. Es que mucha gente no conoce este punto de vista de Rousseau, ¿no? Que es, yo he hablado con él bastante sobre este tema, ¿no? Le he dicho, bueno, para usted, a veces, pues sí, es verdad que no permite que te consideran cognitivista, te consideran piagetiano, te consideran constructivista, y eso son valoraciones, son barbaridades, ¿no? Pero hay mucha gente que lo considera. Bueno, dice, definir un conocimiento matemático mediante una situación, esto es, por un autómata que modeliza, porque él utilizó la teoría de autómatas para modelizar, que modeliza los problemas que únicamente este conocimiento permite resolver de forma óptima. Pero fíjate, define un conocimiento matemático, está construyendo epistemología de las matemáticas. De manera que aparece así, en el campo, en teoría de situaciones, un nuevo modelo epistemológico generado de las matemáticas, es decir, una manera de interpretar globalmente qué es eso del conocimiento matemático, qué es eso de la actividad matemática, que sustituye a los modelos epistemológicos conceptualistas dominantes en la época. Bueno, y todavía hoy en día, me temo, pero en aquella época eran todavía más fuertemente dominantes estos modelos conceptualistas. Muchas veces de manera implícita. Muchas teorías o algunas teorías didácticas se sustentan sobre un modelo epistemológico conceptualista. Bueno, porque esto es una idea de Rousseau también muy clara para mí, que es toda teoría didáctica se fundamenta, se sustenta sobre una cierta manera de entender la matemática, o sea, sobre un modelo epistemológico de las matemáticas, lo cual no es muy consciente para algunas teorías, por lo menos no aparece en los textos claramente explicitado, ¿de acuerdo? Pero aunque no aparezca explicitado, en los trabajos se trasluce claramente que muchas teorías didácticas se sustentan todavía, en aquella época más, pero todavía en una forma de interpretar la matemática muy conceptualista, es decir, la matemática como una red de conceptos interrelacionados de cierta manera. En las teorías didácticas, la actividad matemática es siempre una actividad en situación, muy lejano del punto de vista conceptualista. Es verdad que Rousseau habla de conocimiento matemático, pero nunca se consideran los conceptos aislados, sino la actividad matemática en torno, aunque habla de los decimales o tal, no se refiere al concepto de decimal, sino a la actividad matemática que construye los decimales. La situación, tal como la define Rousseau, contiene la razón de ser. La razón de ser es una expresión que utilizamos en la teoría antropológica, pero que se puede utilizar perfectamente en cualquier teoría, porque es una noción. La razón de ser serían las cuestiones que dan sentido a la actividad matemática. La razón de ser de una actividad matemática son las cuestiones que dan sentido, las cuestiones a las cuales responde esta actividad. Toda actividad humana responde a una problemática, a una cuestión, aunque a veces la persona que la realiza no sabe muy bien a qué responde, pero siempre es así, ¿no? Y eso lo llamamos la razón de ser. Y la situación también contiene las restricciones que limitan el uso de un cierto conocimiento y las aplicaciones del conocimiento matemático que la propia situación define. Por eso la situación es un modelo muy rico de la actividad matemática. Se llama matemático a cosas que anteriormente no se llamaban matemáticas, como por ejemplo las restricciones que limitan el uso o las aplicaciones del conocimiento. Esto también es matemáticas. Esto lo retomamos en la teoría antropológica. Por eso digo que la teoría antropológica es hija clarísimamente de la teoría de situaciones. Bien, pues acabamos con la revolución brusoniana. La teoría de situaciones, en definitiva, en resumen, cambia las antiguas cuestiones centrales, es decir, los problemas fundamentales de la antigua, de la clásica, de la educación matemática, lo que llama el didáctica clásica, pues cambia las cuestiones de la didáctica clásica, de la educación matemática anterior, que constituían el objeto primario de investigación, y que aún constituyen el objeto primario en algunos enfoques. No pasa nada, pero es así. Estas cuestiones que constituían el objeto primario de investigación y que por tanto caracterizaban la didáctica clásica, porque repito, lo que caracteriza a una teoría, sea didáctica o no, lo que caracteriza a una disciplina científica es su objeto de estudio, que evoluciona con la evolución de la disciplina, etc. No me meto en este punto muy interesante, pero es así. Bien. Por tanto, lo que digo ahora es que lo que caracterizaba la didáctica clásica eran
su objeto de estudio, y que este estaba explicitado mediante cuestiones, digamos, primarias o centrales, que sería: ¿cómo aprenden matemáticas los alumnos? ¿Qué dificultades ponen de manifiesto? He puesto algunas, habría más, pero ¿mediante qué mecanismos o procesos cognitivos adquieren los conceptos matemáticos los alumnos? Fijaros, entonces eso ya está presuponiendo que estamos en una teoría didáctica que sustentada sobre una epistemología bastante conceptualista. No pasa nada, pero es así, o sea, las cosas son como son, ¿no? ¿Cómo los construyen? ¿Cómo enseñar dichos conceptos? Bien. Serían las antiguas cuestiones que constituían el objeto primario de investigación de la didáctica clásica. Pero la teoría de situaciones las cambia, las sustituye por cuestiones que son de otra naturaleza, insisto, como por ejemplo estas. No sé si quiere una cita. No hay una cita. Como por ejemplo estas. ¿Qué condiciones debe satisfacer? Fijaros, que aquí lo que estudiamos es la situación, no las dificultades de los alumnos. Quizá utilizaremos las dificultades de los alumnos para estudiar la situación, pero no estudiamos las dificultades y los errores de los alumnos. Diferente, ¿Qué condiciones debe satisfacer una situación para poner en funcionamiento los conocimientos matemáticos específicos que la propia situación modeliza? Esta es una pregunta clásica, típica de la teoría de situaciones, concretando, por ejemplo, los decimales, o concretando en un ámbito específico de la actividad matemática. ¿Cuáles son los efectos previsibles de dicho funcionamiento, del funcionamiento de las situaciones, sobre los protagonistas y sobre sus producciones? Es decir, ¿qué fenómenos didácticos aparecen? Porque para Rousseau lo que se debe estudiar son fenómenos didácticos, no hechos didácticos. Voy a explicar un poquito esto. ¿Qué juego debe jugar el sujeto para necesitar un conocimiento matemático determinado? Aquí aparece, por ejemplo, la situación del puzzle tan conocida, o la medida, las situaciones tan conocidas de Rousseau, que son proponer, idear juegos que para jugarlos se requiera un conocimiento por parte de... Bien, voy a explicar un poquito, de manera que, ya lo he dicho, pero lo repito otra vez. Las situaciones didácticas transformó un problema de enseñanza en otro problema de epistemología experimental, en resumen, de las matemáticas. Voy a explicar un poquito porque me parece importante esta idea de los fenómenos didácticos. Y vaya a partir la diferencia entre lo que sería un hecho o un fenómeno. Un hecho didáctico, vamos a poner algún ejemplo. Los niños en el aula tienen grandes dificultades para manipular expresiones algebraicas sencillas, por ejemplo. Entonces, esto es un hecho universalmente conocido. Cometen ciertos tipos de errores muy estándar, muy conocidos también, ¿no? No hace falta poner ejemplos, todo el mundo los tiene en la cabeza. Son hechos didácticos y podemos pensar otros muchos más, ¿no? Bien. Pero, ¿cuál es su significación? ¿Cuál es su ¿podemos expresarlos? ¿Podemos dar razón de ellos como consecuencia de un fenómeno didáctico? Porque lo que estudiamos, lo que no parece que sea, bueno, lo que según las ilustraciones no es el objeto de estudio es este error concreto de este alumno, de estos alumnos, sino el fenómeno que permite explicar, que da razón de ese hecho. Y aquí siempre pongo un ejemplo que es cuando nosotros se nos cae una cosa a tierra, aparece un hecho. Si yo cojo estas, no lo voy a hacer porque se rompen, y las dejo caer, pues eso es un hecho físico, ¿no? En fin, que las sillas no vuelen para arriba, estén aquí, es un hecho físico, aunque parece evidente, pero no es evidente, podrían moverse, pero no se mueven. Es un hecho que no se mueve. Bien. Este hecho en sí mismo, estudiarlo, no es objeto de estudio de la física. Lo que estudia la física es el fenómeno de la gravitación universal, que permite explicar este hecho. Y otros muchos, como por ejemplo, que el sol sale cada día, aparentemente, que las aves vuelan, hay un conjunto de hechos aparentemente desligados entre sí, y que si no hubiésemos construido, bueno, si la física clásica no hubiese construido el fenómeno de la gravitación universal, serían, y de hecho lo fueron durante muchos siglos, hechos completamente independientes,
¿Me seguís? Entonces, el objeto de estudio sí que es la garantización universal, no esto. ¿Vale? Que a los niños se equivoquen, tal, son hechos. Pero el problema es cómo juntarlos con otros de tal forma que sean consecuencia de un fenómeno que sí que podemos estudiar. Esto depende de la teoría. Y la teoría estacional lo hace de una forma, la teoría antropológica de otra. Pero esta idea fundamental de los fenómenos, que son relativamente universales, que tienen una... O sea, que no son accidentales, que no son... Porque pueden haber errores algunos accidentales, ¿no? Y errores muy persistentes. Entonces estos son los que tienen más posibilidades de formar parte de un fenómeno. Pero claro, eso se ha de construir desde la teoría. Vale, para explicar un poquito la idea esta de fenómeno didáctico. Existen fenómenos didácticos. Decía Brousseau que cuando 200.000 profesores hacen todos ellos la misma tontería, no es porque haya 200.000 tontos, sino porque hay un fenómeno que les impulsa a hacerlo. Por ejemplo, muy lento, por ejemplo, 200.000 profesores, no muchos más, tenemos la tendencia a poner exámenes algorítmicos, muy algorítmicos. Y después hablamos con los compañeros, que no me gusta nada poner este tipo de exámenes, pero es que si cambio un poquito y pongo un par de problemas que no sean algorítmicos, tengo que suspender al 80% de la clase, etc. ¿No? ¿Cree que esta conversación la habéis tenido alguna vez? O por lo menos este pensamiento, ¿no? Podríamos decir que estamos haciendo una tontería, porque estamos haciendo unos exámenes en el cual vemos si el alumno sabe o no sabe derivar una función, sabe o no sabe multiplicar matrices, sabe o no sabe, y nosotros mismos decimos, qué pena, ¿no? ¿Ves? Pero aquí hay un fenómeno, el fenómeno de la algoritmización, que lo podemos explicar en términos de la transposición didáctica, etc. ¿Veis? Pero intentar explicar por qué el alumno, o sea, que el profesor se ve, es que sí, el profesor lo hace porque así tendrá menos problemas y tendrá que corregir menos. Es un poco triste esta explicación, Bien, esta ruptura con el enfoque cognitivo dominante, centrado en el sujeto, y después en el profesor, es difícil, repito que esta ruptura es difícil de asumir, y es difícil de asumir todavía hoy día. No hace 40 años era imposible, pero ahora todavía es muy difícil de asumir, porque la didáctica clásica pretendía demostrar que tal método de enseñanza es mejor que tal otro, pero nadie había pretendido que para estudiar los problemas didácticos era esencial, repito, la redefinición de la álgebra, de la geometría, de la estadística, mediante modelos epistemológicos, es decir, modelos matemáticos, que difieren no solo de los modelos dominantes en la escuela, sino también de los modelos que hacen los matemáticos. Los decimales de Brousseau tampoco son la construcción clásica de la matemática sabia. Es una construcción elaborada con un objetivo didáctico. Y matemáticamente interesante, además. Matemáticamente no es una estupidez, matemáticamente. En la ética clásica, el misterio, ya lo he dicho antes, lo que debía ser explicado, estaba en los procesos cognitivos de la enseñanza-aprendizaje. El saber matemático era tomado como transparente e incuestionable. Los matemáticos ya saben lo que son las matemáticas, y ahora nosotros lo que tenemos que intentar explicar, mejorar, modificar, es los procesos cognitivos del aprendizaje y después también de la enseñanza. El pensamiento del profesor, que es un paradigma que todavía funciona. En las tres situaciones cambia el misterio. El misterio está en primera instancia en las situaciones consideradas como modelos de los conocimientos matemáticos. Son las matemáticas las que deben ser cuestionadas y por tanto modelizadas. Y al cambiar el objeto primario de estudio, la teoría de situaciones inaugura, ya lo he dicho, pero estas cosas hay que repetirlas, un nuevo programa de investigación en didáctica de las matemáticas que llamamos el programa epistemológico, que yo expliqué por primera vez en el año 99. Bueno, esto sería una introducción de por qué la teoría de situaciones es la madre de la teoría antropológica, porque es muy importante para entenderlo, ¿no? Y ahora voy a empezar, después de beber un poquito de agua, si me permitís, voy a ver cuáles son las aportaciones, algunas aportaciones. He cogido 3 cosas importantes de la teoría antropológica a este programa, y cuando digo a este programa también me refiero a ver si lo digo, la acotación, la redefinición del objeto de estudio, del tipo de problemas que se abordan, que son ya un poco diferentes. O sea, con la misma raíz, pero veréis que hay modificaciones.
tenía la idea de que el conocimiento matemático era el sabio y la teoría de situaciones tenía que adaptarse o pensarse al juego para llegar a eso, o no redefinirlo. ¿Quién te dio? Tú dices que tú tienes... Esa idea tenía. Pues no es así, no es así. La teoría de situaciones y la teoría antropológica también claramente cuestiona. Cuando digo cuestiona no quiere decir que diga es que lo hacen mal los matemáticos, no es eso, ¿eh? Lo que cuestiona es a ver si lo digo, la funcionalidad, la coherencia, la utilidad de los modelos epistemológicos sabios. Cuando decimos sabios queremos decir que los que elaboran los investigadores en matemáticas, ¿eh? Pues lo que cuestiona es que esos modelos sean útiles para abordar para la problemática didáctica y pone de manifiesto la necesidad de crear los modelos propios para la problemática didáctica. Y eso son las epistemologías. Bien, la teoría de la transposición didáctica, como sabéis, es el germen de la teoría antropológica, explicita y amplía el postulado fundamental de la epistemología experimental. Para interpretar adecuadamente la teoría de matemática escolar es necesario tomar en consideración, tenemos que tomar en consideración las matemáticas que legitiman, hemos de estudiar también las matemáticas que legitiman y justifican su enseñanza. Esto, así como la forma de interpretar y manipular las matemáticas, y ahora la ampliación que da que la teoría antropológica, la primera es esta. No solo en las instituciones escolares, o sea, los hechos didácticos para la teoría antropológica ya no son solo, porque lo didáctico ya no es solo de la escuela, aquí viene una ampliación importante, la ampliación de la noción de lo didáctico. De hecho, Rousseau, la teoría de situaciones, amplía la noción de lo matemático, porque es lo matemático en la teoría de situaciones es más amplio que lo matemático clásico. Bueno, porque las situaciones contienen más cosas que la pura matemática formal. Bien, esto ya lo he explicado un poquito. Pero ahora, la teoría antropológica lo que hace es ampliar la noción de lo didáctico, porque también hay que tener en cuenta las instituciones de producción, que sería la institución sabia, de desarrollo, de uso y de aplicación y de difusión de las matemáticas. O sea, esa ampliación del ámbito institucional en el que aparecen hechos didácticos. Porque lo didáctico, para la teoría antropológica, es lo relativo al estudio de las matemáticas, que incluye la enseñanza-aprendizaje, pero que va mucho más allá. Esto está explicado en el eslabón perdido mucho, pero bueno. ¿Habéis leído el eslabón? Hay una ruptura de la ilusión de transparencia. Se rompe la ilusión de un saber único, transparente, incuestionable. Bueno, esto ya se rompía con las ilustraciones, pero aquí todavía más, porque vamos a cuestionar no solo la matemática escolar, sino también la matemática en cualquier institución, cualquier manipulación social de las matemáticas. Y se rompe la ilusión de un saber único, transparente, incuestionable, que las instituciones educativas, explica Chevalier en la transposición didáctica, en cierta forma están obligadas a aceptar. No quiero hacer muchas explicaciones marginales porque me voy, no es igual. No pasa nada si me paso el tiempo. Bueno. No, que en la transposición didáctica explicaba Chevalier que una necesidad del sistema educativo es aceptar la ficción de que la matemática escolar es la misma matemática sabia, un poquito simplificada, un poquito... Y entonces toda la teoría de la transposición didáctica lo que demuestra es que esto es completamente ingenuo, porque en realidad las transformaciones son a veces muy profundas. Hay construcciones didácticas de la matemática escolar y no solo didácticas. En cada una de las etapas de la transposición hay transformaciones importantes del saber matemático para ser enseñado. O sea, el saber matemático para ser enseñado pasa por diferentes etapas donde se transforma profundamente y hay que estudiar estas transformaciones, y esto es la transposición didáctica, ¿no? Y esta necesidad proviene de la necesidad de tener ¿cómo se dice? De estar justificada, ¿no? Un profesor, un sistema educativo, un sistema educativo no puede aceptar que la matemática escolar es muy diferente y a veces contradictoria en muchos aspectos con la matemática sabia, porque le falta, ahora me sale la palabra, legitimidad. O sea, se requiere la legitimidad, ¿no? Legitimidad científica del saber que estás enseñando. Bien. Las matemáticas, desde el punto de vista de la teoría antropológica, ya estamos en la teoría antropológica, son un saber que se transforma mientras se produce, mientras se enseña, se aprende, se utiliza y se difunde en cada institución y entre las diferentes instituciones sociales.
porque también se utiliza en los bancos, en las empresas, y ahí también hay fenómenos didácticos. Porque el estudio de las matemáticas comprende producir matemáticas, enseñar matemáticas, aprender matemáticas, utilizar matemáticas. Esos son casos particulares del estudio. En ese sentido. Los fenómenos relativos a la enseñanza de las matemáticas, por tanto, para poder entender un fenómeno relativo a la enseñanza de las matemáticas que pasa en el aula, lo hemos de integrar dentro de un ámbito más comprensivo, más amplio, que incluye fenómenos que emergen de la empresa, de la matemática sabia, de la utilización de los que hacen los ingenieros. O sea que cuando queremos estudiar un fenómeno didáctico, hemos de tener en cuenta que lo didáctico incluye todas esas instituciones. No podemos mirar solo la escuela para entender lo que pasa en la escuela. No podemos mirar solo lo que pasa en el aula de matemáticas para entender lo que pasa en el aula de matemáticas. Si solo miramos las cosas que caen, no entenderemos la gravitación universal. No sé si la metáfora funciona, pero por lo menos es verdad, ¿no? Si solo miramos cosas que caen, no podríamos entender nunca la gravitación universal. Bien. Vamos a hablar, por tanto, ahora de la ampliación. Muy lento, La transposición didáctica, es que, claro, quiero explicar muchas cosas más. El proceso de transposición didáctica subraya, ya he dicho, la relatividad institucional del saber. Y una cosa muy importante, y es que sitúa los problemas didácticos más allá de las características individuales de los sujetos, cosa que ya hacía la teoría de situaciones, pero ahora muy claramente. Digamos, así rápidamente, que se produce una despersonalización de la problemática didáctica. La problemática didáctica no es una problemática de personas, de individuos, es otra cosa. El ámbito de estudio de la didáctica de las matemáticas no se puede restringir a las matemáticas que se enseñan y se aprenden. Cuando digo escuela, quiere decir cualquier institución escolar, incluyendo la universidad, por supuesto. Pero no podemos restringirnos a las matemáticas que se enseñan y se aprenden en la escuela. Es necesario incluir las matemáticas a enseñar, que son las que produce la noosfera, los libros de texto, el currículum, las leyes educativas. Y también hay que incluir las matemáticas sabias que legitiman el proceso de enseñanza. Pero eso no significa que el saber sabio sea un referente universal y sagrado, porque el saber sabio también es objeto de estudio para la teoría antropológica. Forma parte de su objeto de estudio. Como investigadores debemos analizar los modelos espontáneos del saber sabio que imperan en las diferentes instituciones. Incluso las propias instituciones productoras del saber forman parte del objeto de estudio de la didáctica. Por tanto, el saber sabio tampoco puede aparecer como un saber de referencia absoluto. El saber sabio nunca es un saber mítico, aunque constituya un dato, entre otros, para elaborar los modelos epistemológicos de referencia. Esta es una noción muy importante que tiene que ver un poquito con las situaciones de Guy Rousseau. Es decir, son modelos que elaboramos desde la propia didáctica, la teoría antropológica, y los llamamos modelos epistemológicos de referencia de cada uno de los ámbitos de la actividad matemática que intervienen en un problema didáctico. Aquí tenemos un esquema de las etapas de la transposición didáctica. Lo que decimos es que el análisis didáctico, desde el punto de vista de la teoría antropológica, amplía. No podemos solamente quedarnos ni aquí, ni siquiera tampoco aquí, sino que tenemos que tener en cuenta todas las instituciones que forman parte de las etapas de la transposición didáctica como base empírica de nuestro trabajo. Por lo tanto, los datos empíricos pueden provenir de todas y cada una de estas. Eso tiene que ver con una cosa que llamamos muy importante, unidad de análisis de los procesos didácticos. Es decir, cuando tú haces un recorte, cuando tú planteas un problema didáctico, siempre haces un recorte. En particular, un recorte institucional. Por ejemplo, miraré lo que hace el alumno. Es un recorte muy pequeño, pero muy habitual. O miraré lo que pasa en el aula. Bueno, es un recorte. ¿Para qué? Para intentar resolver el problema de la introducción del álgebra elemental, para lo que sea, pero ¿qué recorte haces? Es decir, ¿dónde decides que tomarás los datos empíricos y dónde no los tomarás?
es una decisión que a veces se toma como si no se tomara, pero se está tomando, ¿Sí? Siempre se toma, de manera explícita, ¿no? Bueno, es decir, nosotros nos preguntamos cómo se construye el saber enseñar en el ámbito que sea, ¿por qué este y no el otro? ¿Por qué bajo esta forma? En fin, que serían preguntas que podríamos continuar muchas más relativas a los fenómenos de transposición, ¿no? ¿Por qué las funciones de segundo grado no están en el bachillerato? Vamos a ver los fenómenos transpositivos si nos explican eso, ¿no? ¿Están? Okay. ¿Por qué la resolución de problemas de optimización sin derivadas tampoco están? Porque son muy interesantes con la relación álgebra. ¿Por qué no hay una articulación entre la geometría sintética y la geometría analítica en la enseñanza secundaria? Podemos estudiar las cuestiones, no sé las respuestas, pero son preguntas y que parece que el ámbito empírico interesante serían las diferentes etapas de la perspectiva didáctica. Otra cosa muy importante que tiene que ver con la transposición, con la despersonalización, es lo que llamamos una nueva posición del investigador. La dialéctica entre involucrarse o distanciarse. Hay un libro de Norbert Elias que se llama así. Una nueva posición para el investigador. El didacta debe abandonar su posición inicial de profesor. Inicialmente, todos hemos sido profesores, ¿no?, de matemáticas, ¿sí? Y si empezamos a investigar, hay la tendencia a situarse aquí, a situarse en la institución de saber enseñado, la institución escolar. Yo soy profesor, ¿molesto? Yo soy profesor. Pues no, el didacta debe abandonar su posición inicial de profesor. También debe abandonar su posición de superprofesor. Bueno, llamamos superprofesor, es una expresión de Chevrolet. Abandonarla. Bueno, pues hay que abandonarla. En aras de la libertad. Ahora veréis por qué. Hay que abandonar la posición de superprofesor, que sería del profesor que hace libros de texto, que colabora con el ministerio, el que está aquí en la nosfera. La nosfera es el ámbito de relación entre la matemática escolar y la matemática sabia. Entonces, también hay que abandonar. Y dice Chablar incluso que en último extremo hay que abandonar la posición de matemático. No quiere decir que tengamos que dejar de ser matemáticos, pero abandonar la posición. Un didacta no es simplemente un profesor, ni es simplemente, ni principalmente un superprofesor, ni un matemático, es un didacta. ¿Y eso qué quiere decir? Es muy importante poder construir es muy importante este punto de vista, poder construir esta posición exterior. Es esencial para conseguir, y esta es la palabreja, la emancipación epistemológica e institucional del didacta. No estar sujetos a ninguna institución. No estar sujetos a ninguna institución de las que forman parte de nuestro objeto de estudio. Porque si estamos sujetos a una institución que forma parte de nuestro objeto de estudio, no podremos estudiarlo con objetividad. ¿De acuerdo? Porque estas son las instituciones que sirven de hábitat a nuestros objetos de estudio. Hemos de construir una posición exterior. Esto es muy importante. Y ahora veréis cómo se construye esta posición exterior. Tengo un artículo con Mariana, que publicamos en el año 2004, en el cual explicábamos, bueno, hay artículos anteriores, pero aquí está muy claramente explicado la necesidad de una de las herramientas fundamentales de esta emancipación es precisamente la elaboración explícita de un modelo epistemológico de referencia, que sí que es verdad que no lo construimos por nuestra cuenta encerrados sino que tomamos datos empíricos del saber sabio. Por ejemplo, para concretar, tesis de Noemí Ruiz Monzón. Hemos construido un modelo epistemológico de referencia del álgebra elemental y de su desarrollo hacia la modelización algebraico funcional explícito. Pues ese lo hemos construido naturalmente utilizando datos del saber sabio, del saber enseñar, del saber efectivamente enseñado y hasta del saber apropiado. Pero el que hemos construido no coincide en absoluto con ninguno de los que aparecen en estas instituciones. Es un modelo epistemológico, de hecho, desde la didáctica para cubrir las necesidades didácticas. Para liberarse de la sujeción al modelo epistemológico dominante, ya sea lo habitual, desgraciadamente, es, digamos,
asumir el modelo epistemológico dominante de la escuela, por ejemplo, ¿no? o en la matemática sabia. Y eso es lo que pensamos que no hay que hacer, ¿eh? Y por tanto, el modelo epistemológico de referencia lo tenemos que construir sabiendo que es una hipótesis. Es una hipótesis. Es un modelo, una hipótesis provisional y relativa y que debe someterse a contraste empírico, a ver si sirve para lo que nosotros queremos que sirva, como para analizar. En particular, si ha de servir para analizar, por ejemplo, la matemática escolar en ese ámbito. O sea, nuestro modelo epistemológico de referencia del álgebra elemental permite analizar la organización matemática escolar en torno al álgebra escolar, ¿entendéis? Porque es un punto de referencia, es un sistema de referencia. Y el hecho de que no existan sistemas de referencias absolutos no niega la necesidad de elaborar en cada caso un sistema de referencia relativo y provisional. Es como en física, ¿eh? No existen sistemas absolutos, ¿verdad? ¿Sabéis? Pero eso no quiere decir que para cada problema no tengamos que elaborar un sistema de referencia relativo. Que a lo mejor lo hemos de cambiarlo porque no es lo más adecuado en un momento determinado, pues lo cambiamos. Bueno, la segunda aportación sería, voy a ir un poquito más rápido, el elaborar un modelo general de las actividades matemáticas y didácticas. Bueno, aquí explico un poquito la historia, pero la historia acaba con las praxeologías, ¿eh? La historia es que entre el 80 y 90 todavía no existían las praxeologías, no existían, pero no estaban modelizadas, quiero decir, no estaban teorizadas en la teoría antropológica, ¿no? Se hablaba de objeto matemático para matemático, proto matemático. Esto es el lenguaje del libro La transposición didáctica. Después habló de la ecología de los saberes, con la relación al saber, y después, últimamente, para incluir la dimensión material de la práctica, que es muy importante en la teoría antropológica, la práctica matemática considerada materialmente. Los símbolos, la tesis de Mariana en este punto es muy clara. Los ostensivos, las funciones de los ostensivos matemáticos, que son todos los objetos matemáticos que intervienen en la praxis matemática, son las palabras, los símbolos, los gestos, los simbolismos, las figuras, cualquier aspecto matemático de la actividad. Bien. Bueno, aquí ya he dicho un poquito esto de que la noción de estudio generaliza, proporciona un marco unitario. O sea, junto con las praxeologías matemáticas, hemos hablado muy poquito, porque de praxeologías didácticas. Es decir, que tenemos un modelo unitario. De hecho, la teoría antropológica tiene la pretensión muy fuerte de que la noción de praxeología puede modelizar cualquier actividad humana, no solo las actividades matemáticas y la actividad didáctica. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí decimos que tenemos un modelo unitario porque la noción de estudio engloba, y esto lo explicamos en el libro del eslabón perdido, todas las formas de describir la manipulación de las organizaciones matemáticas. De manera que el proceso de estudio también se modeliza, el proceso de estudio, es decir, las formas de organizar, si queréis, las formas de organizar el proceso de estudio también se modelizan mediante las praxeologías didácticas. Bueno, y aquí dentro, para entender cuál es la dinámica de las praxeologías didácticas, aparece la teoría de los momentos, que no voy a explicar. Aparecen 6 momentos que no se han de interpretar de manera temporal, sino de manera como factores o dimensiones de la sociedad. Hay un pequeño esquema, un poquito así rápido, de lo que sería el esquema del desarrollo de las praxeologías, y que hoy en día ya lo estamos enmarcando dentro de lo que llamamos los recorridos de estudio e investigación. Partimos de una cuestión generatriz, que sería la razón de ser inicial, que después va evolucionando, y aparece todo un juego funcional entre las diferentes dimensiones del proceso de estudio. Este juego entre los momentos está bastante explicado, un poquito explicado en la tesis de Lorena Espinoza, de Chile. Bueno, y algún artículo que hemos hecho con ella, varios artículos. Bien, después tenemos una primera respuesta, es una praxeología, ¿eh? Las respuestas tienen estructura praxeológica. Bueno, no he dicho lo que es la praxeología, todo el mundo sabe, ¿no? Praxis y logos. Los seres humanos actuamos y hablamos, y hay un discurso razonado sobre la praxis. Entonces
nos caracterizamos por... La actividad humana se puede caracterizar praxeológicamente, porque lo esencial es actuar y razonar sobre la actividad. Esto lo dicen muchos antropólogos y sociólogos. Richard Sennett, por ejemplo, lo explica muy bien. Bueno, a partir de aquí aparecen nuevas cuestiones, y aquí aparece una arborescencia que aquí no puedo explicar, y aparecen respuestas a las cuestiones, praxeologías más amplias. Hay una arborescencia y una progresiva ampliación de las praxeologías. Este sería un poco el esquema, bueno, que ya sé que es muy esquemático, del desarrollo de las praxeologías. Sí, veis, una idea que lo explicábamos bastante en una tesis, pero como las tesis, citar tesis siempre es un poco de mal gusto, porque uno piensa, sí, hombre, ahora me voy a mirar una tesis. Pues entonces, un artículo... Aquí tenemos la costumbre. Bien, puedo decir una tesis, pero empezar por un artículo que te diga, mira, pero me gustaría mirar la tesis, entonces ya vas con más ganas al mazacote de la tesis. Bueno, los recorridos de estudio, voy a decir 4 cositas. Son dispositivos que modernizan los procesos de estudio funcionales. Esto es una noción que introdujo Chevral bastante recientemente. Y yo creo que uno de los lugares donde está bastante explicado lo que son los recorridos relacionando con, estos son los talleres de prácticas matemáticas, que es un dispositivo que tenemos mucha experimentación, y estos son las actividades de estudio e investigación. Bueno, pues la relación entre los recorridos, los talleres de prácticas y las actividades de estudio e investigación están, por ejemplo, en el segundo CITAD que se celebró en UFES, en Francia. Pues ahí en las actas está este artículo. Es una pena, los artículos de las actas no se los lee nadie. Pero si le interesa está ahí. Y actualmente se describen los recorridos mediante una dinámica detallada, lo que os decía antes, una dinámica de los diferentes momentos del estudio que se materializa en una red de cuestiones y respuestas y en una red, en una arborescencia de praxeologías que van desarrollándose en diferentes dimensiones. Esto está muy explicitado en la tesis de Berta Barquero y en la de Noemí Ruiz Munzo, y en algunos artículos también. Claro, no puedo explicar estas cosas, pero bueno, eso sería un esquema, un poquito. Y por último, la tercera aportación de Lacan, bueno, que yo he elegido para explicar aquí, es la de la importancia de la dimensión ecológica, o si queréis, dicho de otra manera, la problemática de la ecología de las praxeologías. Esta es muy importante y para analizar esta ecología, Chevral introdujo también esta escala de niveles de codeterminación didáctica que llamamos, que es un poquito complicado de explicar. Pero la idea es que la tal postula, o sea, una cosa muy importante que está detrás de esta escala y de la idea de ecología es que la determinación recíproca entre lo matemático y lo didáctico. Bueno, eso ya, fijaros que ya surge en las demostraciones, la inseparabilidad. Lo matemático y lo didáctico son dos caras de una misma moneda, en el sentido aquí de que se determinan mutuamente, ¿no? Lo que se enseña de la forma de organizar la enseñanza. Este es un ataque frontal contra la pedagogía, si hablamos claro, porque la pedagogía vive del mito de que se puede separar la forma de enseñar del objeto de enseñanza. Bueno, hay artículos muy interesantes que atacan este punto de manera directa. Entonces, este aspecto de, no, hay una indisolubilidad entre lo matemático y lo didáctico. Y aquí, bueno, y hay la necesidad para poder explicar un tema en matemáticas con sentido, es necesario que haya una estructura de la disciplina que esté en un área que a su vez tenga una cierta relación con otras disciplinas, y que la escuela y que la sociedad permita que la escuela, bueno, o sea, que hay una interrelación de fenómenos, o si queréis dicho negativamente, pueden aparecer restricciones a que se explique el tema de álgebra elemental, pueden aparecer aquí, y se requieren condiciones aquí y aquí para que este tema pueda explicarse y desarrollarse de manera normal. Esto es un poquito la idea de la ecología, Bien. Que tú puedes ¿cómo? Y viceversa, sí, de acuerdo. Tú puedes, por ejemplo, decir, bueno, yo voy a integrar la geometría sintética y la geometría analítica, ¿no? Y voy a hacer un curso único y no sé qué, ¿no? Pero para que eso pueda vivir,
No basta con tu voluntad, con tu interés, con tu capacidad, con que tus alumnos se entusiasmen, eso no basta. Bueno, lo puedes hacer en tu cursito y muy bien, ¿no? Pero eso no cambia nada, ¿no? Tú puedes hacer vivir flores en el desierto, pero ¿cuánto tiempo? ¿Con qué extensión? ¿Y con qué gasto, no? Bueno, esa es la metáfora ecológica, ¿no? Que se hizo en condiciones que van mucho más allá del aula, mucho más allá de también hay condiciones internas de la propia disciplina, ¿eh? Fin. Como consecuencia, hacemos un gran énfasis en los fenómenos macrodidácticos, es decir, un poquito lo que decía ahora. La didáctica de matemáticas no puede ignorar las restricciones que provienen de los niveles superiores, genéricos, ¿eh? Es decir, estudiamos principalmente o inicialmente fenómenos macrodidácticos, quiere decir fenómenos que abarcan normalmente una amplitud grande, tanto matemática como institucional. Es un poco porque es una postura metodológica pero también, y práctica, pero también teórica, ¿eh? Es decir, ¿cómo vamos? Imagínate que hay ayer yo decía, hay una gran epidemia grave. Entonces tú puedes ir a una persona y decir, bueno, tú, como que además de esta epidemia, que es gravísima, que está matando a miles de personas, tienes este tipo de problema en la piel, pues te va a afectar, no sé qué. No, vamos a estudiar la epidemia, ¿no? Vamos a ver cómo podemos controlar las condiciones, y después ya veremos a un nivel más bajo, más concreto, ¿no? O sea, partiendo de la base de que tenemos una necrosis de la matemática escolar, bueno, esto lo podría explicar, pero no. Es decir, de una falta de, si queréis decirlo más suavemente, de una falta completa o casi completa de sentido por parte de profesores, por parte de alumnos, por parte del sistema escolar. Entonces, esto es un fenómeno, un gran fenómeno, lo que a veces habla del monumentalismo, un gran fenómeno que lo abarca todo, ¿no? Entonces, ponernos a estudiar cositas concretas, pequeñitas, de un ámbito pequeñito, en una clase pequeñita, bueno, puede estar bien, pero tenemos problemas tan grandes. O sea, ese es el punto de vista de la importancia de los fenómenos macrodidácticos. Rousseau decía en una última intervención que hizo en París, en el Seminario Nacional, decía públicamente que reconocía que uno de los errores suyos, deficiencias, es no haber dado mucha más importancia que ahora se da cuenta que tienen los fenómenos macrodidácticos, y que ha estudiado muy bien y con mucho mérito y de manera extraordinaria, no que yo a criticar a Rousseau, fenómenos ya más pequeños, ¿no? Pero que a medida que evoluciona se da cuenta de la importancia de los fenómenos macrodidácticos, en particular para explicar los fenómenos de nivel inferior. Bueno, entonces esa sería la pregunta general de la dimensión ecológica de los problemas, ¿no? Pero cuando nos preguntamos qué restricciones procedentes de qué nivel, pensamos en todo, intentamos pensar en todos, buscar niveles cualquier, superiores también, ¿eh? Bueno, ahora voy a explicar tres rasgos, poniendo tres ejemplos concretos de problemas construidos en antropología. Como consecuencia de lo dicho hasta aquí, podemos decir que todo problema de investigación y didáctica de las matemáticas, en base a esta definición que yo suelo dar también, se caracteriza por unos rasgos propios que por tanto de alguna forma delimitan el objeto de estudio y que son diferentes, porque si no tenía sentido. ¿Para qué la didáctica? Si con la psicología, la sociología y la semiótica ya tenemos suficiente, ¿no? Pues no, existen unos rasgos que caracterizan el objeto de estudio y que son problemas de naturaleza no psicológica, no lingüística, no sociológica, esencialmente. Lo cual no quiere decir que no tengan componentes, claro. También existe la biología, la geología, la química y la física, que si os fijáis un poquito, su objeto de estudio tiene mucho en común, ¿no? Pero el tipo de problemas que abordan, el tipo de fenómenos que estudian, son distintos. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, primer ejemplo. Primer ejemplo sería el primer rasgo, y después daré un ejemplo de un problema en el que este rasgo está más subrayado, ¿no? Que es la importancia, esto es en todos los casos, pero de asumir explícitamente un modelo epistemológico de referencia antes de formular el problema, o con la formulación.
necesitamos en todos los casos, ¿eh? Este primer rasgo lo que dice es que es imprescindible explicitar para proponer. Yo siempre hablo de un caso ideal, ¿eh? O sea, ya sé que en la realidad, en la investigación concreta de cada uno de nosotros, pues hacemos lo que podemos en cada caso, ¿no? Yo estoy hablando de una situación Teoría. teórica, sí, pero la teoría es muy importante, ¿eh? Bien, pues el modelo epistemológico de referencia es imprescindible porque determina los problemas didácticos que serán visibles. O sea, según cómo interpretes el álgebra elemental, podrás proponer un tipo de problemas u otros. Según cuál sea tu modelo epistemológico de referencia, que aunque pienses que no lo tienes, sí que lo tienes. Por ejemplo, el libro de álgebra, ¿habéis leído cosas? No lo dice muy claro, pero tiene un modelo epistemológico de referencia, o dile como quieras, una manera de interpretar el álgebra elemental. Y por tanto propone problemas coherentes, naturalmente, y condicionados, naturalmente, por esa manera de interpretar el álgebra elemental. ¿Sí? Por tanto, lo que decimos en la antropología es que hay que hacerlo explícito para que quede claro y para que se pueda criticar, entre otras cosas, ¿eh? Conviene que sea explícito. El ejemplo primero que he puesto es la tesis de... El primer ejemplo, en el que esto queda muy claro, en todos queda claro, pero ese que queda muy claro, es la tesis de Tomás Sierra, de la Universidad Complutense de Madrid, que nos planteábamos esta cuestión, así inicialmente, ¿eh? ¿Qué características especiales... Bueno, falta un verbo aquí, ¿no? ¿Cuáles son las características especiales del sistema de numeración posicional en relación a todos los sistemas de numeración posibles? Ya está bien. ¿Qué características le ha permitido imponerse? ¿Qué características tiene que le ha permitido imponerse sobre todos los que han existido a lo largo de la historia? Es decir, ¿cuál es la razón de ser de nuestro sistema de numeración? Es decir, ¿a qué cuestiones responde? ¿Y por qué se ha podido imponer a todos los, fijaros, a todos los que han existido y a todos los posibles, aunque no hayan existido? Esto es muy importante. Todos los sistemas de numeración posibles, muchos de los cuales no han existido históricamente. Bien. Entonces, estaba diciendo yo. Así, fijaros que en el mundo tenemos miles de lenguas que han pervivido y un único sistema de numeración. Algo tendrá muy especial, ¿no? ¿Cómo lo podemos...? Hemos construido, para estudiar este fenómeno, para estudiar este problema, hemos construido de manera explícita un modelo epistemológico de referencia de los sistemas de numeración, la tesis de Tomás, como instrumento para sustentar la dinámica del proceso de estudio y para formular el problema didáctico, que este solamente es el problema inicial, ¿eh? Y la formulación del problema didáctico hemos experimentado muchas cosas. Pero bueno, para que veáis en un caso concreto la importancia del modelo epistemológico de referencia. El segundo, como decía yo, característica, el segundo rasgo, tiene que ver con el recorte, que ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Y hay dos aspectos del recorte, es muy importante el recorte. El recorte es recorte institucional, en qué instituciones voy a tomar, decido que voy a tomar datos empíricos y en qué instituciones decido que no voy a tomar, aunque no lo piense, que no lo decido, pero lo estoy decidiendo porque no los voy a tomar. Eso es un aspecto del recorte institucional. Voy a mirar solamente datos obtenidos del alumno, o datos de los alumnos trabajando en grupo, o datos de diferentes datos de grupos de diferentes escuelas, o datos también del currículum y de los libros de texto, bueno, decidamos en cada caso por qué. Bien, el recorte institucional. Y el recorte praxeológico sería el recorte de la actividad matemática. Voy a mirar cómo manipulo las ecuaciones de primer grado, los alumnos o quien sea, o sea, dado un recorte institucional que sea, me voy a fijar cómo recorto la actividad matemática que forma parte, que está involucrada en mi problema, ¿no? ¿Tiene sentido estudiar la variable? ¿O hay que estudiar las ecuaciones? ¿O hay que estudiar la manipulación de las expresiones algebraicas? ¿O hay que estudiar la modelización algebraica? ¿O para entender lo que pasa con las variables? ¿Veis? Bueno, nosotros proponemos una unidad mínima de análisis, que creo que habrá una cita, una unidad mínima de análisis que tiene que ver con la que se ha explicado, y esta unidad mínima es tanto un recorte mínimo institucional como praxeológico, teóricamente, pues en cada problema las cosas, pero es importante la idea de que no, desde el punto de vista de la antropología, no tiene mucho sentido
centrarse en una evaluación matemática puntual, donde hay un tipo de técnica, solo hay un tipo de problemas y nada más. Esto nos parece, en general, un recorte inadecuado, porque la unidad de análisis, no esto tiene que ver con la transposición, tiene que ver. Piaget hablaba de la unidad de análisis, ¿no? Que decía cosas muy interesantes. Decía que precisamente él había cambiado la unidad de análisis y por eso había cambiado la psicología. Eso lo explicaba, es muy bonito, ¿no? Explica Piaget respecto a la importancia de la unidad de análisis como característica de una disciplina científica. El ejemplo segundo, en el que la unidad de análisis toma un protagonismo especial, es la tesis de Javier García de la Universidad de Jaén. ¿Conocéis? ¿Personalmente? Es un hecho muy majo. Bueno, Javi, el problema que se planteaba inicialmente tiene que ver con la proporcionalidad de magnitudes. Cómo describir e interpretar, y empezar a superar mediante un rey, el aislamiento del estudio escolar de la proporcionalidad de magnitudes. Aislamiento escolar, ¿eh? Sabéis que escolarmente la proporcionalidad de magnitudes con respecto a las demás relaciones funcionales. Entonces, utilizando un MER, porque esto es imprescindible siempre, hicimos una reformulación del problema, porque vimos que aquí lo que aparecía era, ahora vuelvo a hablar de un fenómeno didáctico, que en este caso era el fenómeno de la desarticulación de la matemática escolar, o si queréis dicho de otra manera, de la atomización de la matemática escolar. Entonces, esto lo consideramos como un caso particular, como un efecto, como una muestra, y vamos a intentar atacar el problema en este punto de la desarticulación de la matemática escolar, y esto es la tesis de Javier García, donde lo que introducimos es la modelización como herramienta de articulación de la matemática escolar, integrando la proporcionalidad en un ámbito de relaciones funcionales elementales. Y el tercer y último rasgo es el aspecto ecológico. En mayor o menor medida, todo problema didáctico desde la teoría antropológica tiene una dimensión ecológica. Porque siempre tenemos que estudiar en mayor o menor medida las condiciones que se requieren para que una actividad matemática pueda vivir de determinada forma y las restricciones que impiden o dificultan esta forma de vida de la actividad matemática. Bueno, y esto lo hacemos naturalmente viendo como ya he dicho antes, en todos los niveles de la escala de codeterminación. Bueno, aquí he dicho una cosa, y es que antiguamente en las primeras versiones de la teoría antropológica se hablaba de ecología de los saberes, pero desde que tenemos las praxeologías y demás, tenemos un modelo más rico que amplía la noción de ecología. Bien, el ejemplo 3, y ya estoy acabando, se podría plantear así, es la tesis de Noemí Ruiz Monzón, que me está sustituyendo en las clases de la Universidad de Autónoma, y que le agradezco si ve este vídeo su trabajo. ¿Cómo modificar la ecología del sistema de enseñanza de las matemáticas para introducir el álgebra elemental con sentido y llevar a cabo una actividad de modelización algébrico-funcional a lo largo de la enseñanza secundaria? Cuando decimos con sentido, quiere decir integrando la razón de ser, es decir, las cuestiones a las cuales da respuesta el álgebra elemental. ¿Cuáles son las cuestiones matemáticas que se pueden plantear a los 12 años, para las cuales se requiere de manera imprescindible el uso del álgebra elemental? Esta sería alguna de las cuestiones que hemos de considerar, ¿no? Aquí naturalmente también construimos un modelo epistemológico de referencia muy explícito, al cual me he referido antes, y hemos estudiado la economía institucional. Quiere decir, ¿cómo se trata actualmente la economía? Significa, la dimensión económica sería, ¿cómo se trata actualmente en los sistemas escolares la introducción del álgebra escolar? Y también la modelización algébrico-funcional, y hemos hecho un análisis ecológico también, ¿eh? Hemos puesto mucho énfasis en el análisis ecológico, aunque claro está, los demás niveles de dimensiones también se tienen que tratar, ¿no? Esta es la tesis de Noemí, que la presentó a finales de 2010. Ecología de la álgebra elemental. Bueno, entonces aquí solamente quería comentar que estos tres rasgos de los problemas didácticos podemos decir que en primera instancia caracterizan el objeto de estudio de la didáctica de las matemáticas desde el punto de vista de la teoría antropológica. Pero está claro que no están compartidos por toda la comunidad. Por tanto, es evidente que no tenemos un acuerdo mínimo y que por tanto no tenemos todavía una
comunidad científica suficientemente unificada y que dé una misma interpretación a lo que es un problema didáctico. Bueno, es normal en las etapas iniciales, es decir, que hay diferentes formas de enfocar las cosas. Es lo que Thomas Kuhn llamaba, estamos en un periodo preparadigmático. Todavía no tenemos un paradigma común de didáctica de las matemáticas. Y acabaré haciendo un alegato para salvar los problemas. Precisamente porque tenemos tantas cosas sin resolver, ¿no? Bien, toda investigación, como sabéis, parte de un problema, esto es muy importante. Pero un problema que no puede inventarse uno mismo, que es otra cuestión, sino que lo construye la propia disciplina científica, o mejor dicho, la comunidad de investigadores. Aunque sea una comunidad u otra, porque hay diferentes subcomunidades. Bien, pues toda investigación parte de un problema y, como dice Lakatos, debería concluir generando nuevos problemas más profundos y relevantes. Dado que formamos parte de la generación fundadora de la didáctica de las matemáticas y por tanto tenemos diferentes paradigmas, diferentes enfoques, podemos decir que estamos todavía inmersos en pleno proceso de lo que Humberto Eco llamaba el proceso de desmagificación. Todavía existen demasiados magos que quieren resolver las cosas antes de entender el problema. En estos tiempos es habitual encontrar ilusionistas, no siempre desinteresados, que proponen soluciones mágicas, inmediatas. Es que esto de la teoría antropológica es muy complicado. Si tú vas a clase y quieres mucho a los alumnos, ya está todo solucionado. Esto es una solución mágica que los profesores aplauden. Esto lo he visto yo con mis propios ojos. Bueno, soluciones mágicas, inmediatas. O si llevas botellas de Coca-Cola y entonces mides el volumen, esto ya está hablando. Inmediatas, directas y completas a los problemas didácticos matemáticos. Pero es imprescindible salvar los problemas. Salvar los problemas es aceptar que son problemas importantes y que no los sabemos resolver. Esto es muy importante. Frente a la presión de los ilusionistas que pretenden trivializar la problemática didáctica. Creo que es uno de los peligros más importantes actualmente, ¿no? El intento de trivializar la problemática didáctica. Entonces, hago una cita de un sociólogo español, que es un nombre difícil de pronunciar, Innerarito. Cuando apuntan soluciones demasiado fáciles a problemas apenas formulados, cuando la facilidad se ha convertido en indecencia, salvemos los problemas frente a la presión de los competentes. Salvemos los problemas. Cultura es también y sobre todo respeto a las preguntas que no podemos responder. Muchas gracias. Bueno, bien, me ha pasado.